Presidenta, un cordial saludo a los integrantes de la mesa de honor, al ministro de Medio Ambiente, a la directora de la Agencia Nacional Minera. Y, Presidenta, voy a hacer unas consideraciones. Cuando nosotros planteamos un debate de control político, queremos hacerlo con los titulares de las carteras. De ahí que resalto nuevamente la presencia del ministro de Medio Ambiente y la directora de la Agencia Nacional Minera. Nos parece que la presencia de los viceministros es muy importante, obviamente, pero no responde a lo que establece la Constitución cuando habla de los jefes de las respectivas carteras. Palabras más, palabras menos, con todo el respeto, cariño y consideración, es como si vinieran todos los ministros y yo le dijera a mi asistente que hiciera el debate. Seguramente que a los ministros no les caería bien, dirían, hombre, eso no es posible. Entonces, por eso yo creo, Presidenta, que el debate es mejor aplazarlo para cuando podamos tener la presencia de todo el gobierno nacional, o de los que hemos citado nosotros, como son el ministro de Minas, del Interior, de Defensa, el comandante del Ejército. Nosotros enviamos las preguntas desde el 10 de abril, pero hasta hoy llegaron muchas de las respuestas. ¿Cómo se hace un debate serio de esa manera para poder uno controvertir las respuestas de los jefes de las respectivas carteras? Es absolutamente imposible. Y este es un tema, Presidenta, supremamente importante. Mire, estaba leyendo la edición que hizo la revista Semana a propósito del Día de la Tierra, en donde, como ustedes bien saben, pues se estableció un día para que discutiéramos sobre superpoblación o sobrepoblación, sobre contaminación y biodiversidad. Miren lo que expresa la revista Semana. Voy a permitirme leer, casi nunca lo hago, pero la ocasión lo amerita. Colombia suele creer que la única riqueza de la mitad de su territorio, ese 42%, que suman Orinoquía y Amazonía, está enterrada bajo el tapete verde de llanuras infinitas, sabanas extensas y selva profunda. Y cree que frotando la lámpara mágica de los hidrocarburos y la agroindustria, el futuro está asegurado. Pero los retos para el desarrollo adecuado de esta región son muchos, continúa quien escribe el artículo. Entre ellos, entender que el tesoro de estas tierras también está en el medio ambiente y su diversidad étnica notable, los amaneceres y atardeceres de ensueño, una cultura gobernada por el joropo en el llano, etcétera, etcétera. Surge pues la pregunta, y este es uno de los temas importantes que seguramente trataremos cuando sea la ocasión. ¿Por qué el país ha tenido una mirada marginal y periférica en estas regiones como si fuera el patio trasero de la casa? La Amazonía vive un panorama crítico por las presiones para explotar sus recursos. Sucede después de que se declaró al sector minero energético la locomotora de desarrollo del país y en el que la explotación ilegal se disparó debido a los precios internacionales. Más adelante, en la misma revista, se traen unos cifras que son de verdad preocupantes. En 10 años, el Caquetá perdió 5.117 kilómetros de selva, el Guaviare 2.480 kilómetros, el Putumayo 1.387, el Amazonas 921 kilómetros. Y cuando se trata de mirar la cuestión social, trae cifras que son de verdad, Presidenta, compañeros, aterradoras. El índice de pobreza
en el Amazonas es del 73.8%, en el Caquetá el 70.8%, en Guainía el 78.8%, en Guaviare el 75%, en Putumayo el 76.3%, en Baupés el 77.8% y la tasa nacional es solo del 49%. Pues bien, lo que nos convocaba el día de hoy era precisamente mirar el tema del coltán en los territorios indígenas del Guaviare, del Guainía, del Baupés y de la Orinoquía. Un tema que nos parece de vital importancia si se tiene en cuenta que él tiene que ver no solo con un problema económico, sino sobre todo con un problema antropológico, con un problema de preservación de nuestros ancestros, pero también tiene que ver con un problema de seguridad y tiene que ver obviamente con un problema de aplicación de derechos constitucionales. El problema sustancial me gustaría dejarlo planteado para la ocasión en que los ministros puedan estar presentes. Hago un paréntesis, yo ahora entiendo por qué tanta gente dice, exceptuando y resaltando la presencia de ustedes dos, que el Congreso es un apéndice del Ejecutivo. Yo creo que eso en nuestro sistema presidencialista, centralista, exacerbante y exacerbado, se ve en estos casos. Este no es un tema de verdad frugal, no es un tema que nosotros planteemos por aparecer en televisión, menos quien habla. Yo soy de la teoría de Humberto Eco, cuando en una entrevista le preguntaban que cuál había sido el secreto de su felicidad y él respondió que nunca haber aparecido en televisión. El problema nuestro es crear, y nuestra intención, una política pública o que nos la expliquen si ya existe para hacerle un seguimiento respecto a temas tan interesantes como el de la extracción ilegal del coltán. Eso tiene que ver con unas rutas de tráfico de ese material, con la presencia de extranjeros ilegalmente en el territorio nacional, con un desconocimiento de la cultura de las comunidades indígenas, y tiene que ver obviamente con nuestra soberanía, con el pago de impuestos. Si es cierto que quienes están explotando tienen las licencias o no las tienen y a nombre de un supuesto entonces se están enriqueciendo. Esa es nuestro planteamiento, y yo le pediría, Presidenta, con su venia, que pudiéramos mirar un video que dura 7 minutos. Dejamos planteado el problema y estaremos dispuestos para cuando usted vuelva a citar y los ministros puedan asistir. Yo quiero de verdad resaltar la presencia del ministro de Medio Ambiente. Ministro, de verdad, muchas gracias. Eso denota el interés que su cartera tiene por temas tan interesantes como este, y la presencia de la directora de la Agencia Nacional de Minas. Vamos a estudiar sus respuestas y seguramente que cuando sea el debate de fondo entonces nosotros nos referiremos a ellas. De verdad lamentamos la no asistencia por una u otra razón del ministro de Minas, del Ministerio del Interior, que no nos mandó respuesta alguna. Es decir, un debate incompleto no vale la pena, o las cosas las hacemos bien, o yo creo que no es interesante llevar a cabo estos temas de control político. Entonces, Presidenta, son 7 minutos, dejamos planteado el problema y le solicitaría que aplazáramos el encuentro, el debate de control político para cuando lo estime conveniente la mesa y para cuando los ministros puedan asistir. Claro que sí, senador Londoño, usted tiene toda la razón. Entonces invitamos para que podamos ver el video que nos va a presentar.
El coltán, pues es un material, el que conoce es un material valioso, pero culturalmente el coltán es un medio de sanidad espiritual, es un medio de protección a la misma naturaleza. El mismo material se encarga de que el equilibrio social, ambiental, cultural se estabilice. Lleva mahane coltán nonen neye nonen memeye ahí bema original cojijibu. Antiguamente no era, o sea, esos materiales no eran, o sea, tocados, ¿sí me entiendes? No eran tocados porque eran sagrados. Esos materiales eran sagrados. El oro, el coltán que dicen hoy en día, pues no eran tocados. No hay un control del parte del Estado y los nativos, o sea, nosotros los indígenas no sabemos más o menos el valor total que vale ese material. Y allá en ese entorno hay muchas necesidades. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Llegan, aprovechan la necesidad del nativo, entonces por una pasta de jabón, o por un machete, o por un kilo de arroz, o por una camisa usada, cambian. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hace el nativo? Pues recibir, porque la necesidad, como dicen ahí, la necesidad hace que ellos hagan este tipo de intercambio. Yo diría que no hay un precio exacto porque se está ahí no hay un precio, ahí hay un trueque. El indígena ya no se interesa por estudiar. ¿Qué es lo que está buscando? Ir a trabajar en esas minas ilegales. Porque, mal o bien, allá recibe cualquier centavo o consigue lo que necesita. Yo, antes de que empezara eso, estábamos viviendo nosotros una vida muy tranquila, una vida que realmente vivimos de nuestro entorno, que es nosotros la selva es una despensa grande donde mantenemos todos los alimentos, pero con ese proceso de exploración. Ahora la cacería, los animales, las frutas silvestres, todo eso hace que no podemos conseguir, se volvió escasear la selva, y es por eso que nosotros estamos diciendo no. La parte mineral, la explotación, no es solamente que saquen de ahí y que listo y se llevaron, no, sino que también están corriendo los animales que teníamos a nuestro alrededor para no irnos muy lejos y conseguir el consumo diario. Y está el impacto social, que es el licor, la prostitución, no se ve, y está llegando la prostitución allá a la selva. ¿Por qué? Porque es que donde está el auge, allá llegan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No simplemente están llevando el material de la tierra de nosotros, sino también están llevando cosas que no se ha vivido allá. Ya está llegando la insurgencia, se está llegando allá. La inestabilidad social se está viendo por todos lados. Y lo más berraco y lo que nosotros hay veces preguntamos es, bueno, ¿el Estado qué está haciendo por las comunidades indígenas? Pero esta gente no tiene un cronograma para extracción, sino llegan de un momento a otro, llegan a las comunidades. Para llegar a una comunidad indígena se camina 8 horas, 10 horas, se rema 5 días. Oro como por ahí unos 1 kilo inco jamen arumenta je diane inina ta de dupia men kari de aruita Bogotá ida dani aru den ko pai betame kari au diane de ai bohela ta diane ko de bohana ma ame diane kai pero que vedan ka diane no diane ki je
ganancia ya ne hibe tan ya que monte bete kana ya kana aru nui de me hima que de nada ta de una que comunidad que más que de negociar aru nui no queda bien ya ne de comunidad de gana no ta de ya me te kana de ya la selva, ya los ríos, ya usted en un río donde está esa mina ya no puede tomar el agua tranquilamente como hacía antes. Todo el material químico que ellos llevan ya empieza, y eso está en las cabeceras, entonces todo el impacto ambiental empieza a bajar por el río, entonces ya el pescado, el cerdo, o sea, toda la flora y la fauna se está perdiendo. Árboles maderables ya usted no lo está consiguiendo porque es que a raíz de ir a explotar se están tumbando montes, están tumbando sin control. Entonces la erosión, la inestabilidad de la naturaleza como tal ya se está sintiendo. Como se respetaba este material, como se llama el material precioso, tiene un significado cultural para nosotros. Entonces se dice que si uno no tiene o no lo cuida, la misma naturaleza se encarga de cobrar. Ya se está viendo, porque ya usted en las comunidades, en las veredas, con la gente, usted ya encuentra gente con insuficiencia renal, gente ya con enfermedades que antes no se veía, pero ahorita a raíz de esa explotación se está viendo ya enfermedades de diferente clase. Doctor Londoño, tiene la palabra. Gracias.